Y si te dijera que la libertad por la que tanto luchaste se ha convertido en la cadena más sofisticada que jamás haya existido, que cada vez que dices puedo hacerlo, estás pronunciando tu propia sentencia, que el agotamiento que sientes no es una falla tuya, sino el síntoma de una época entera que ha decidido convertir a cada ser humano en su propio verdugo. Vivimos en una era donde el cansancio se ha naturalizado, tanto que ya ni siquiera nos atrevemos a cuestionarlo. Despertamos exhaustos, nos arrastramos por el día consumiendo café como si fuera oxígeno líquido, y caemos en la cama con la certeza de que mañana será exactamente igual. Revisamos el teléfono antes de dormir, y al despertar, respondemos correos a medianoche. Trabajamos los fines de semana disfrazando la explotación con el eufemismo del emprendimiento. Llamamos a esto éxito, lo celebramos en redes sociales con hashtags motivacionales, pero en algún lugar profundo de nuestra psique, donde las palabras aún no han sido colonizadas por el lenguaje corporativo, sabemos que algo está terriblemente mal. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han detecta que en las últimas décadas se ha producido en nuestras sociedades occidentales avanzadas un cambio de paradigma, una mutación silenciosa pero devastadora. Lo que antes era una sociedad disciplinaria, construida sobre imperativos y prohibiciones externas, ha dado paso a algo mucho más insidioso, una sociedad del rendimiento donde los individuos se afanan por explotarse a sí mismos. El cambio es radical y perverso en su elegancia. Ya no necesitamos capataces ni supervisores, porque cada uno de nosotros ha interiorizado perfectamente el rol del explotador. El sujeto de rendimiento, que se cree en libertad, se halla tan encadenado como Prometeo, y aquí reside la trampa más cruel de nuestra época. Creemos estar actuando libremente mientras nos sometemos a una autoexplotación voluntaria, que ningún régimen totalitario hubiera podido imponer con tanta eficacia. La transformación no ha sido súbita. Michel Foucault nos enseñó a reconocer las sociedades disciplinarias del pasado, esos espacios de encierro donde hospitales, manicomios, cárceles, cuarteles y fábricas moldeaban cuerpos dóciles mediante la vigilancia y el castigo. Pero esa arquitectura del poder ha quedado obsoleta. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento, poblada de gimnasios relucientes, torres de oficinas con cafeterías gourmet, aeropuertos internacionales, centros comerciales que nunca duermen, y laboratorios genéticos que prometen optimizarnos hasta la perfección. En esta nueva topografía, el imperativo ya no es obedecer, sino poder hacer, alcanzar, superar, optimizar. El tú debes, disciplinario, ha mutado en un tú puedes seductor, que resulta infinitamente más coercitivo, porque viene acompañado de una promesa irresistible. Si puedes, entonces debes, y si no lo haces, la culpa es exclusivamente tuya. El sujeto se ve como empresario y empleador de sí mismo. Esta es la brillante estrategia del neoliberalismo: convertir a cada individuo en una microempresa, en un proyecto perpetuo de autosuperación. Ya no trabajas para alguien más, trabajas para ti, para tu marca personal, para ese yo idealizado que publicas en LinkedIn, y que siempre está 2 pasos adelante de quien realmente eres. Antiguamente, cuando quebrantabas la norma, venía el castigo desde afuera. Ahora, cuando no cumples tus propias expectativas infladas, lo que llega es la frustración, la depresión, el sentimiento corrosivo de haber fracasado no por circunstancias externas, sino por insuficiencia personal. El exceso del aumento de rendimiento produce el infarto del alma, y vivimos en medio de una epidemia cardíaca invisible que no aparece en ninguna estadística oficial. Cada época, señala Han, tiene sus enfermedades emblemáticas. Hubo un tiempo bacteriol que la invención del antibiótico dejó atrás. Luego vino la época viral, superada gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacteriol ni viral, sino neuronal. La depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad, el síndrome de desgaste ocupacional. Estas son las plagas de nuestro tiempo, y no son enfermedades que vengan de afuera, de algún agente patógeno externo, que podamos combatir con vacunas o antibióticos. Son enfermedades que nacen del exceso de positividad, de esa hiperactividad frenética que nos exigimos mantener las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El paradigma inmunológico que regía en el pasado se fundaba en la negatividad. Había un otro, un enemigo, un extraño que debía ser repelido. Las sociedades se organizaban en torno a esta lógica de lo propio versus lo ajeno, del amigo contra el enemigo. Pero esa dialéctica ha colapsado en la era de la globalización y la disolución de fronteras. El exceso de positividad es el motivo de estas enfermedades, es decir, la libertad de poder hacer lo que uno quiera. Suena paradójico, y lo es,
La libertad se ha convertido en el mecanismo más efectivo de dominación. Ya no hay un otro al cual resistirse. Ya no hay barricadas que levantar ni cadenas que romper. El enemigo habita dentro de nosotros mismos. Y la guerra es interior, silenciosa, permanente. Piensa en la imagen de Prometeo, aquel titán encadenado a una roca, donde un águila le devora el hígado día tras día, solo para que éste se regenere cada noche, y el tormento pueda repetirse eternamente. El águila que devora su hígado en constante crecimiento es su alter ego, con el cual está en guerra. Esta es la metáfora perfecta del sujeto de rendimiento contemporáneo. La relación entre Prometeo y el águila no es una relación de víctima y victimario, sino una relación consigo mismo, una autoexplotación que se disfraza de libertad. El dolor del hígado, que en sí mismo es indoloro, porque el órgano carece de terminaciones nerviosas, se manifiesta como cansancio, un cansancio que no desaparece con 8 horas de sueño, que no se alivia con vacaciones, que permanece como un ruido de fondo constante en nuestra existencia, y en medio de esta guerra interior, hemos adoptado como virtud suprema, algo que Anne identifica como una regresión evolutiva, el multitasking. El multitasking es una técnica de atención imprescindible para la supervivencia en la selva, explica el filósofo. Es la estrategia del animal salvaje, que debe vigilar a sus crías, acechar a sus presas, y estar alerta ante los depredadores, todo simultáneamente. Pero los logros culturales de la humanidad, desde la filosofía hasta el arte, desde la ciencia hasta la literatura, no han surgido de esta atención dispersa y superficial, sino de la capacidad contemplativa, de la inmersión profunda en un objeto de pensamiento. El multitasking modifica radicalmente la estructura y economía de la atención, derivando en una percepción fragmentada y dispersa. Nos hemos vuelto incapaces de sostener la mirada sobre nada. Saltamos compulsivamente de una tarea a otra, de una notificación a otra, en un estado de hiperatención que nos impide pensar, sentir o crear con profundidad. Los recientes desarrollos sociales nos acercan cada vez más al salvajismo, no en el sentido romántico de un retorno a la naturaleza, sino en el sentido más brutal, la supervivencia como único horizonte, la preocupación por la buena vida, por una convivencia exitosa, por el florecimiento humano en su sentido aristotélico, ha cedido completamente ante la preocupación por simplemente seguir funcionando, y cuando el funcionamiento falla, cuando el cuerpo y la mente finalmente colapsan bajo el peso de la autoexigencia, no nos rebelamos contra el sistema que nos explota. En cambio, nos culpamos a nosotros mismos. El no poder conduce a un destructivo reproche de sí mismo, y la autoagresión. El depresivo, dice Han, es el inválido de esta guerra interiorizada. Resulta muy difícil rebelarse cuando víctima y verdugo son la misma persona. Esta es la genialidad del poder contemporáneo. Ha logrado que nos convirtamos en agentes de nuestra propia opresión. Esta autoexplotación es más eficaz que la explotación externa, porque conlleva una sensación de libertad. Las víctimas ya no se distinguen de los verdugos, y en esta indistinción reside la clave de un sistema de dominación que opera sin violencia visible, sin coerción explícita, mediante la seducción de un tú puedes, que se repite hasta el agotamiento en cada eslogan publicitario, en cada discurso motivacional, en cada narrativa del éxito empresarial. La sociedad del rendimiento se ha convertido en una sociedad del dopaje. No hablamos solo de sustancias ilegales, sino de esa dependencia normalizada de estimulantes que nos permiten seguir funcionando. El café que se consume por litros, los energizantes que prometen hacernos invencibles, los nootrópicos que supuestamente optimizan nuestra cognición, los antidepresivos que rápidamente nos vuelven capaces de aportar rendimientos. La presión por el rendimiento puede adquirir tal necesidad que lleva al individuo a ingerir sustancias con la pretensión de mantener al cuerpo siempre forzosamente activo. Pero el cuerpo, eventualmente, colapsa, la realidad se impone. Y cuando la autoexplotación finalmente daña al organismo y a la psique, la emoción primordial que surge es la culpa, el sentimiento de fracaso personal, sin ninguna vivencia de rebeldía o de exigencia de cambios estructurales. El burnout, ese síndrome de desgaste que se ha vuelto tan común que casi parece un rito de paso en ciertas profesiones, no es un problema psicológico individual. El burnout no es un mero problema psicológico individual, sino el síndrome que retrata una sociedad obsesionada por el rendimiento. Es el resultado lógico, inevitable, de cifrar la plenitud personal y el sentido de la vida en la incesante autoexigencia de rendir cada vez más. Esta obsesión genera, como resultados culturales, la nivelación de todas las diferencias, y lo que Han llama el infierno de lo igual, un mundo donde todo se mide con la misma vara del rendimiento, donde cada experiencia debe ser cuantificada, optimizada, convertida en dato. Como consecuencias psicológicas tenemos el cansancio, el aburrimiento, la indiferencia, como secuelas psiquiátricas.
Toda esa constelación de síndromes neuronales que definen nuestra época. Y quizás lo más trágico de todo esto es que hemos perdido incluso la capacidad de descansar verdaderamente. Hoy, ha desaparecido por completo el tiempo sublime a favor del tiempo laboral, que se totaliza. Incluso la pausa, el descanso, las vacaciones, quedan inscritas en el tiempo laboral, funcionalizadas. Descansamos para poder seguir rindiendo. Nos vamos de vacaciones para volver recargados y más productivos. Meditamos no para cultivar la atención contemplativa, sino para mejorar nuestro desempeño cognitivo. En la época del reloj para fichar, era posible separar claramente el trabajo del ocio. Hoy, la nave industrial se ha fusionado con la sala de estar. Trabajamos en todas partes, todo el tiempo, porque cada uno carga consigo su propio campo de trabajo forzado. El teletrabajo, presentado como gran conquista de flexibilidad y autonomía, ha terminado por borrar las últimas fronteras entre vida y trabajo. La supuesta liberación de tener que ir a una oficina se ha transformado en la obligación de estar disponible permanentemente. Los espacios de nuestra intimidad han sido colonizados por la lógica productiva, la computadora portátil en la mesita de noche, el teléfono que nunca se apaga, los correos que llegan a cualquier hora y exigen respuesta inmediata. Todo esto constituye la infraestructura material de nuestra autoexplotación, y lo hemos normalizado tan profundamente que quien se atreve a establecer límites, quien osa decir, no estoy disponible fuera del horario laboral, es visto como poco comprometido, poco ambicioso, destinado al fracaso. Ann nos habla de dos tipos de cansancio radicalmente diferentes. Está el cansancio del yo, ese estado de agotamiento mudo, sin mirada, que separa y aniquila el mundo, que nos deja incapaces de hacer nada. Este es el cansancio del rendimiento, el burnout, el colapso final del sistema nervioso sobrecargado. Pero existe también otro cansancio, uno que Ann llama cansancio fundamental, o cansancio elocuente. Es ese cansancio que hace que uno se detenga y se demore, que inspira, que abre espacios de contemplación y de silencio. Este cansancio no incapacita, sino que habilita una forma diferente de estar en el mundo. No es agotamiento, sino una facultad especial, una condición necesaria para que pueda emerger algo nuevo, algo que no esté determinado por la lógica del rendimiento. Pero este cansancio creativo, este cansancio que reconcilia y permite ver, se ha vuelto prácticamente inaccesible en nuestro mundo hiperconectado e hiperactivo. Hemos olvidado el arte de no hacer nada, de simplemente estar, de permitir que el tiempo transcurra sin producir, sin optimizar, sin documentar. La contemplación, esa capacidad que Nietzsche llamaba hacer que el ojo se acostumbre a la calma, nos resulta imposible. De la contemplación nace la novedad, lo esencial y sublime, pero para contemplar es necesario detenerse, y detenerse en la sociedad del rendimiento equivale a quedarse atrás, a perder posiciones en la competencia infinita. La competencia, por cierto, ya no es contra otros, sino contra uno mismo. El sujeto obligado a rendir compite consigo mismo, y cae bajo la destructiva coerción de tener que superarse constantemente a sí mismo. Ayer corriste 5 kilómetros, hoy debes correr 6. El mes pasado cerraste 10 ventas, este mes deben ser 11. Hace un año tenías 1000 seguidores, ahora necesitas 10.000. No hay meta que, una vez alcanzada, permanezca como logro satisfactorio. Cada objetivo cumplido se convierte inmediatamente en el nuevo punto de partida, en el mínimo inaceptable. Esta espiral de autoexigencia creciente no tiene límite natural, porque no hay un otro externo que imponga los estándares. Somos nosotros mismos quienes constantemente movemos la vara más alto, quienes nunca nos permitimos estar conformes, quienes castigamos nuestras propias insuficiencias con una crueldad que ningún jefe se atrevería a ejercer públicamente. El resultado de todo esto es una paradoja existencial devastadora, demasiado vitales como para morir, y demasiado muertos como para vivir. Funcionamos, cumplimos, producimos, pero en algún momento perdimos el contacto con lo que significa estar realmente vivo. La economía capitalista, dice Hahn, se nutre de la ilusión de que más capital genera más vida, mayor capacidad de vivir, pero lo que realmente genera es una histeria por la supervivencia, donde la preocupación por la vida buena ha sido completamente subsumida por la necesidad de seguir funcionando en el sistema productivo. Y cuando finalmente reconocemos que algo anda mal, que este cansancio no es normal, que esta ansiedad permanente no puede ser el precio natural del éxito, nos ofrecen soluciones que perpetúan el problema, apps de meditación para ser más productivos, técnicas de mindfulness para gestionar mejor el estrés laboral, gimnasios y dietas para optimizar el cuerpo, terapia para aprender a gestionar las emociones que interfieren con el rendimiento. Todo se mercantiliza, todo se convierte en herramienta de autooptimización. Más fácil resulta echar mano de los antidepresivos, que rápidamente lo vuelven a uno capaz de funcionar y de aportar rendimientos.
No se cuestiona el sistema que enferma. Se medica al individuo para que pueda seguir funcionando dentro de él. La desaceleración, aunque necesaria, no basta. No se trata simplemente de trabajar menos horas, o de tomarse más vacaciones, aunque ambas cosas sean bienvenidas. El problema es más profundo, más estructural. Necesitamos una nueva forma de vida, que nos redima del desenfrenado estancamiento. Esta expresión paradójica, desenfrenado estancamiento, captura perfectamente nuestra condición. Corremos frenéticamente sin movernos realmente. Giramos cada vez más rápido en la misma rueda. Incrementamos constantemente la velocidad. Mientras permanecemos atrapados en el mismo lugar, necesitamos recuperar la capacidad para la negatividad. Esto suena contraintuitivo en una cultura que celebra obsesivamente lo positivo, que nos bombardea con mensajes de good vibes only, y que trata cualquier emoción negativa como un problema a resolver. Pero la negatividad, en el sentido filosófico que le da Han, no es pesimismo ni depresión, es la capacidad de decir no, de establecer límites, de reconocer que hay cosas que no queremos hacer, que no deberíamos hacer, que no valen la pena. Es la recuperación de la potencia negativa que Nietzsche identificaba. El poder de no hacer, el derecho a la improductividad, la legitimidad del tiempo vacío, la sociedad inmunológica del pasado, con todos sus problemas, al menos reconocía la existencia de un otro contra el cual era posible resistirse. La negatividad de ese otro permitía la resistencia, la organización colectiva, la lucha. Pero en la sociedad del rendimiento, donde cada uno es empresario de sí mismo, donde la explotación es autoimpuesta, ¿contra quién nos rebelamos? ¿Cómo organizamos resistencia cuando el enemigo es nuestra propia ambición interiorizada? Esta es la pregunta que nos deja Han sin respuesta fácil, y es precisamente su falta de resolución lo que nos obliga a pensar. Quizás el primer acto de resistencia sea simplemente reconocer la situación, nombrarlo, admitir que este cansancio no es una falla personal, sino un síntoma social, que esta ansiedad no es debilidad de carácter, sino respuesta lógica a un sistema enloquecido, que este sentimiento de nunca ser suficiente no refleja nuestra insuficiencia real, sino la imposibilidad de satisfacer demandas, que se han vuelto infinitas. El segundo acto de resistencia podría ser la recuperación de espacios y tiempos genuinamente improductivos, no el ocio funcionalizado que nos recarga para volver a producir, sino el verdadero no hacer, el aburrimiento fértil, el silencio no programado, la contemplación que no busca resultados. El tercer acto, quizás el más difícil, sería aprender a relacionarnos de maneras que escapen a la lógica del rendimiento. En la sociedad del rendimiento, dice Han, incluso el amor y el sexo han quedado sometidos al imperativo de la optimización. Buscamos parejas que agreguen valor a nuestra vida, que encajen con nuestro proyecto personal, que nos ayuden a ser nuestra mejor versión. Medimos la satisfacción sexual como si fuera una métrica de desempeño, pero el amor, el verdadero eros, implica una relación con lo otro que va más allá del rendimiento, y las habilidades, es la capacidad de ser vulnerable, de no estar en control, de permitir que algo o alguien nos transforme de maneras que no podemos predecir ni gestionar. Es, fundamentalmente, ser capaz de no ser capaz. Este es el verbo modal que hemos perdido. Vivimos bajo el imperativo tiránico del yo puedo, del nothing is impossible, del just do it. Pero, ¿y si no puedo? ¿Y si no quiero? ¿Y si algunas cosas deberían permanecer imposibles? La recuperación de este no poder, no como fracaso, sino como derecho, no como debilidad, sino como límite necesario, podría ser el comienzo de una relación diferente con nosotros mismos y con el mundo. Han no nos ofrece un programa político claro, ni pasos prácticos para salir de esta situación. Su análisis es diagnóstico más que prescriptivo, pero quizás ese sea precisamente su valor. Nos obliga a enfrentar la verdad incómoda, de que no hay soluciones rápidas, que no podemos optimizar nuestro camino de salida de una sociedad obsesionada con la optimización, que no podemos producir productivamente nuestra liberación de la sociedad del rendimiento. La salida, si existe, requerirá algo mucho más radical, una transformación profunda de cómo entendemos la libertad, el trabajo, el éxito, la vida buena. Mientras tanto, seguimos cansados, profundamente, estructuralmente, existencialmente cansados, y tal vez ese cansancio, si logramos escucharlo realmente en lugar de combatirlo con otra taza de café o otra técnica de productividad, tenga algo importante que decirnos. Tal vez sea la protesta muda del cuerpo y la psique contra una forma de vida que se ha vuelto invivible. Tal vez sea la última resistencia de algo en nosotros que todavía recuerda que los seres humanos no fuimos diseñados para funcionar como máquinas de rendimiento las 24 horas del día. Tal vez ese cansancio, paradójicamente, sea lo único que todavía nos mantiene humanos en una sociedad que no deja de exigirnos que seamos más que humanos, mejor que humanos,
constantemente optimizados hasta convertirnos en algo que ya no reconocemos cuando nos miramos al espejo. Porque al final, la pregunta no es realmente por qué estamos tan cansados. La respuesta a eso es obvia una vez que Anne nos ayuda a verla. Estamos cansados porque nos hemos convertido en nuestros propios explotadores, porque hemos interiorizado perfectamente la lógica del rendimiento infinito, porque nos negamos el derecho al descanso verdadero, porque hemos sacrificado la contemplación en el altar de la productividad. La pregunta real, la pregunta que deberíamos estar haciéndonos, es mucho más perturbadora. ¿Cuánto tiempo más podemos sostener esto antes de que el sistema colapse completamente? ¿Y qué quedará de nosotros cuando finalmente lo haga? Pero hay otra dimensión de esta pesadilla, que apenas hemos comenzado a nombrar. Porque mientras nos explotamos a nosotros mismos en el ámbito laboral, mientras corremos sin descanso en la rueda del rendimiento, hemos tejido simultáneamente otra trampa de la que resulta casi imposible escapar, la red digital. Y en esta red, el mecanismo de control se ha perfeccionado hasta un punto que haría palidecer de envidia a los arquitectos de los regímenes totalitarios del pasado. Lo extraordinario de este nuevo totalitarismo es que se presenta bajo la máscara más seductora posible: la libertad absoluta de expresión, la conexión ilimitada con otros, el acceso sin restricciones a toda la información del mundo. Creemos estar viviendo en la era de la máxima libertad comunicativa, cuando en realidad habitamos el panóptico más sofisticado jamás construido. Anne describe que el panóptico digital se extiende reticularmente a toda la sociedad, hasta ocuparla por completo, pero este panóptico funciona de manera radicalmente distinta al que Jeremy Bentham diseñó en el siglo XVIII, o al que Michel Foucault analizó como paradigma del poder disciplinario. En aquellos modelos, había una clara distinción entre vigilante y vigilado, entre quien ejerce el poder de la mirada y quien la sufre. El prisionero sabía que podía estar siendo observado desde la torre central, y esa mera posibilidad bastaba para modificar su conducta. Pero el panóptico digital opera mediante un mecanismo mucho más perverso. Cada habitante del panóptico digital se convierte en un vigilante. Vigilamos, y somos vigilados simultáneamente. Publicamos nuestra vida para que otros la observen, y observamos obsesivamente las vidas de los demás. Los papeles del vigilante y del vigilado se intercambian constantemente, difuminando cualquier posibilidad de resistencia organizada. La transformación fundamental que Anne identifica es el paso de la biopolítica a la psicopolítica. Foucault nos enseñó a reconocer el biopoder, ese poder que ya no se manifiesta como la capacidad del soberano de hacer morir o dejar vivir, sino como un poder de hacer vivir o rechazar hacia la muerte, un poder que interviene en los procesos biológicos de las poblaciones. Pero la biopolítica, con todo su alcance, todavía operaba sobre los cuerpos desde el exterior. La psicopolítica digital, en cambio, penetra directamente en la psique. Ya no necesita controlar el cuerpo cuando puede modelar directamente los deseos, las emociones, los pensamientos. Este es el salto cualitativo que define nuestra época. El Big Data resulta ser un instrumento psicopolítico muy eficaz, que permite controlar a las personas desde dentro, accediendo a la estructura misma de su subjetividad. Cada clic que hacemos, cada búsqueda que realizamos, cada like que otorgamos, cada video que vemos hasta el final, o que abandonamos a los 3 segundos, cada pausa mientras scrolleamos, cada producto que miramos sin comprar, y cada compra que finalmente realizamos, todo esto genera datos. Y estos datos no son meros registros neutrales de nuestra actividad, son la materia prima, a partir de la cual se construyen perfiles psicológicos de una precisión escalofriante. Las empresas tecnológicas saben qué nos hace felices, qué nos enfurece, qué nos deprime, qué nos excita, qué nos asusta. Conocen nuestros ritmos circadianos, nuestros patrones de atención, nuestras debilidades cognitivas, y utilizan este conocimiento no para liberarnos, sino para capturarnos más eficazmente. El Big Data hace posible pronosticar el comportamiento humano de maneras que hasta hace poco parecían ciencia ficción. De este modo el futuro se vuelve predecible y manipulable. No se trata simplemente de que las plataformas sepan qué producto mostrarnos para que sea más probable que lo compremos. Se trata de algo mucho más fundamental: la erosión del libre albedrío, cuando cada decisión que tomamos puede ser anticipada con alto grado de probabilidad, cuando nuestras respuestas emocionales pueden ser provocadas mediante algoritmos calibrados específicamente para nuestro perfil psicológico. ¿En qué sentido seguimos siendo libres? La psicopolítica digital degrada a la persona humana a objeto cuantificable y controlable. Nos convertimos en conjuntos de datos, en patrones predecibles, en variables que pueden ser optimizadas, y lo hacemos voluntariamente. Este es el aspecto más brillante y más siniestro del sistema. Nadie nos obliga a participar. Al contrario, participamos con entusiasmo, con adicción. Revisamos compulsivamente nuestras notificaciones, actualizamos obsesivamente nuestros perfiles,
documentamos cada momento de nuestra existencia. La autoexposición es más eficiente que la tortura a la hora de extraer información, lo que ningún régimen policial hubiera podido obtener mediante interrogatorios. Lo entregamos voluntariamente, alegremente, en forma de posts, stories, tweets, fotos, videos, check-ins. Exhibimos nuestra vida interior con una transparencia que ningún sistema de vigilancia tradicional hubiera podido imponer, y llamamos a esto libertad de expresión. El smartphone no es solo un eficiente aparato de vigilancia, observa Han. Es también un confesionario móvil que llevamos con nosotros a todas partes. En la tradición católica, la confesión era un acto puntual y ritualizado, donde el pecador revelaba sus transgresiones a un sacerdote en el espacio protegido del confesionario. Pero el smartphone transforma la confesión en un acto continuo, público, espectacularizado. Confesamos constantemente nuestras ubicaciones, nuestros estados de ánimo, nuestras opiniones, nuestros gustos, nuestros miedos, nuestros deseos, y estos datos de confesión no van a un sacerdote que los mantendrá en secreto, sino a servidores corporativos que los analizarán, procesarán, venderán, utilizarán para modificar nuestro comportamiento. La dominación aumenta su eficacia al delegar a cada uno la vigilancia. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Estas plataformas funcionan como templos de una nueva religión, donde el ritual principal es la exposición perpetua del yo. El me gusta es el amén digital, una validación instantánea que activa los mismos circuitos de recompensa que las sustancias adictivas. Cuando hacemos clic en el botón de me gusta, cuando publicamos esperando que otros hagan clic en el nuestro, nos sometemos a un entramado de dominación. Pero experimentamos esta sumisión como libertad, como autoexpresión, como conexión auténtica con otros. La sociedad de la transparencia que Han diagnostica opera mediante la eliminación sistemática de cualquier espacio de opacidad, de secreto, de intimidad verdadera. La pura positividad de la información se reclama en términos de transparencia, pero de este modo, todo se convierte también en susceptible de control y vigilancia. Se nos dice que la transparencia es democrática, que los secretos son sospechosos, que quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer, pero esta lógica es profundamente totalitaria. La transparencia total no genera confianza sino paranoia, no produce libertad, sino conformismo. Cuando todo lo que hacemos, decimos o pensamos, puede ser observado, registrado, evaluado, comenzamos a autocensurarnos, a performar versiones aceptables de nosotros mismos, a suprimir todo lo que pueda ser malinterpretado o juzgado negativamente. La red y la comunicación totales generan un efecto de conformidad, como si cada uno vigilara al otro. No necesitamos que agencias de inteligencia nos espíen cuando cada usuario de redes sociales se ha convertido en agente de vigilancia de los demás y de sí mismo. Las distancias que regulaban la vida pública, que establecían ciertos niveles de respeto en la convivencia, han sido eliminadas. Un usuario anónimo desde cualquier rincón del planeta puede insultar a cualquier figura pública, puede participar en campañas de acoso masivo, puede sumarse a lo que Han llama shitstorms, esas tormentas de mierda, donde individuos aislados se unen temporalmente en enjambres de indignación para destruir reputaciones, arruinar carreras, expulsar a alguien del espacio público. Las shitstorms son fenómeno comunicacional distintivo de la era digital. Las redes están presas en la simultaneidad de los acontecimientos. Las noticias circulan a la velocidad del flujo de datos, y las respuestas de los usuarios son siempre inmediatas. No hay tiempo para la reflexión, para considerar perspectivas alternativas, para moderar la respuesta emocional. La comunicación digital favorece la emocionalización, porque la aceleración de la comunicación disminuye la reflexividad inicial. Lo que surge entonces no es diálogo sino descarga afectiva, y estas descargas, amplificadas por la arquitectura misma de las plataformas que recompensan la viralidad y la controversia, pueden alcanzar proporciones devastadoras en cuestión de horas. El enjambre digital que Han describe difiere radicalmente de la masa clásica que ocupaba las calles en las revoluciones del siglo XX. El enjambre digital consta de individuos aislados, carece de alma, de un nosotros capaz de una acción común. La masa tradicional tenía densidad, presencia física, capacidad de ocupar espacios y bloquear el funcionamiento normal de la sociedad. Tenía líderes, ideología, objetivos compartidos. El enjambre digital, por el contrario, es volátil, efímero, carente de coherencia ideológica real, se forma súbitamente en torno a un tema, alcanza un pico de intensidad, y luego se disipa sin dejar ninguna transformación estructural. La hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar y ser ella misma. Se percibe solo ruido, sin sentido, sin coherencia. Este ruido constante, esta avalancha incesante de información,
notificaciones, actualizaciones. Este flujo indetenible de contenido tiene consecuencias devastadoras para la capacidad de pensamiento profundo. Habitamos en un estado permanente de distracción, saltando compulsivamente de un estímulo a otro, incapaces de sostener la atención sobre nada que requiera esfuerzo cognitivo. La arquitectura misma de las plataformas digitales está diseñada para fragmentar nuestra atención, para mantenernos en un estado de alerta superficial, donde nunca podemos hundirnos realmente en nada. El scroll infinito, el autoplay que pasa automáticamente al siguiente video, las notificaciones que interrumpen cualquier intento de concentración. Todo esto construye sujetos con déficit de atención estructural, y esta fragmentación de la atención no es un efecto secundario accidental, es el objetivo, porque la atención es la mercancía más valiosa en la economía digital. Las plataformas no venden productos, venden nuestra atención a los anunciantes. Y para maximizar el tiempo que pasamos en ellas, para mantener nuestros ojos pegados a las pantallas, han desarrollado técnicas de manipulación psicológica de una sofisticación sin precedentes. Emplean a neurocientíficos, psicólogos conductuales, expertos en adicción. Calibran cada aspecto de la experiencia del usuario para maximizar el engagement, ese eufemismo corporativo para la adicción. La valoración personal se construye ahora mediante la hiperexposición de la vida privada, la cantidad de likes o seguidores, y la novedad permanente del refresh. Hemos externalizado nuestra autoestima a las métricas de las redes sociales. Nuestro sentido de valía depende de cuántos corazones recibe nuestra foto, de cuántos retweets obtiene nuestro comentario, de cuántos nuevos seguidores ganamos cada día. Esta mercantilización de la validación social genera una ansiedad permanente. Cada post se convierte en una apuesta donde está en juego nuestra autoimagen. Y como los algoritmos son opacos y caprichosos, como nunca sabemos exactamente qué funcionará y qué será ignorado, desarrollamos una relación compulsiva con las plataformas, revisándolas constantemente para ver si hemos sido validados. La emoción se convierte en medio de producción. El capitalismo contemporáneo ya no se limita a explotar nuestro trabajo físico o incluso nuestro trabajo intelectual. Ahora explota directamente nuestras emociones. Cada sentimiento que experimentamos al navegar por las redes, cada reacción emocional que provocan en nosotros los contenidos cuidadosamente curados por los algoritmos, se convierte en datos que pueden ser monetizados. El capitalismo de la emoción se apropia incluso del juego, que debería ser lo otro del trabajo, invadiendo así toda la vida de la persona. Ya no hay ningún aspecto de nuestra existencia que no esté sometido a la lógica de la extracción de valor. Esta colonización total de la vida por la economía digital ha producido lo que Ann llama el infierno de lo igual. Todos los contenidos, todas las experiencias, todas las interacciones quedan reducidas a la misma métrica plana. Engagement, clics, shares. Un poema y un video de un gato tienen el mismo estatus ontológico en el ecosistema digital. Son contenido que puede generar tráfico. La muerte de un familiar y las vacaciones en la playa se publican en el mismo feed, con el mismo formato, compitiendo por la misma atención escasa. Todo se nivela, todo se vuelve intercambiable, todo pierde su peso específico. Y lo más perturbador es que esta transformación ocurre sin que nos demos cuenta, sin violencia visible, mediante lo que Ann llama el poder inteligente. El poder inteligente no opera mediante prohibiciones y castigos, sino mediante seducción y gratificación. No te dice que no puedes hacer, te muestra que puedes ganar si haces lo que el sistema necesita que hagas. No reprime tus deseos, los produce, los modela, los canaliza hacia objetos que pueden ser comercializados. Este poder es mucho más eficaz que el poder disciplinario, porque no genera resistencia. Al contrario, genera adicción. El neoliberalismo convierte al ciudadano en consumidor, y el consumidor no tiene interés real por la política, por la configuración activa de la comunidad. No está dispuesto ni capacitado para la acción política común. Su relación con lo público es puramente extractiva, exige servicios, presenta quejas, consume narrativas políticas como si fueran entretenimiento. La participación tiene lugar en la forma de reclamación y queja, no de compromiso constructivo o acción colectiva. El botón de like se ha convertido en el sustituto de la deliberación democrática. Expresar apoyo con un clic se experimenta como participación política, cuando en realidad es el opuesto exacto de la participación. Es la performance más superficial posible de compromiso, que no requiere ningún sacrificio, ningún riesgo, ninguna transformación personal. El hombre teclea en lugar de actuar. Esta frase de Han captura perfectamente la impotencia política del enjambre digital. Podemos generar millones de tweets sobre cualquier injusticia. Podemos hacer viral cualquier causa. Podemos movilizar temporalmente la indignación de multitudes, pero esta movilización digital
rara vez se traduce en cambios estructurales reales. El activismo de hashtag nos da la sensación de estar haciendo algo importante sin requerir que realmente hagamos nada. Firmamos peticiones online que nadie lee, compartimos infografías que nadie implementa, nos indignamos performativamente por las cámaras invisibles de nuestros seguidores, y luego seguimos scrolleando. Hemos sometido las máquinas que nos explotaban en las fábricas del siglo XIX, luchamos por jornadas laborales limitadas, por condiciones de trabajo dignas, por el derecho al descanso. Pero ahora son los aparatos digitales los que nos esclavizan, transformando todo lugar en un lugar de trabajo. El smartphone nos acompaña a la cama, al baño, a la mesa familiar, a las vacaciones. Nunca estamos realmente desconectados, nunca estamos verdaderamente presentes en el momento, porque siempre estamos parcialmente ausentes, con parte de nuestra atención en la pantalla, esperando la próxima notificación, el próximo estímulo, la próxima microdosis de dopamina. La adicción es la palabra que no queremos usar, pero que describe perfectamente nuestra relación con la tecnología digital. Todos los mecanismos que definen la adicción están presentes: la compulsión, la tolerancia que requiere dosis cada vez mayores, la ansiedad cuando no tenemos acceso al objeto de la adicción, la incapacidad de detenernos a pesar de reconocer las consecuencias negativas. Los diseñadores de estas plataformas han estudiado cuidadosamente las técnicas que los casinos usan para mantener a los jugadores en las máquinas tragamonedas y las han aplicado a las redes sociales. El refresh es como tirar de la palanca, nunca sabes qué vas a obtener, y esa incertidumbre es precisamente lo que genera la compulsión. Ann nos advierte que hemos alcanzado un punto crítico. El cubo transparente se presenta como libertad, pero esta misma transparencia es una forma de dominación, que hoy asume la figura de un totalitarismo digital. La tienda de Apple con sus paredes de vidrio, siempre abierta, siempre iluminada, se erige como el templo perfecto de esta nueva religión, en contraste con la Kaaba en la Meca, ese cubo negro cerrado que representa un orden teológico. El cubo transparente de Apple representa el orden del hipercapitalismo, simboliza la comunicación total actual, que cada vez coincide más con la vigilancia total y la explotación total. Pero, ¿hay alguna salida? ¿O estamos irremediablemente atrapados en esta matriz digital de autoexplotación y vigilancia voluntaria? Ann sugiere que la resistencia debe tomar la forma de lo que él llama despsicologización. Necesitamos vaciar al sujeto de todas las categorías psicológicas que el psicopoder utiliza para controlarnos. Necesitamos convertirnos en idiotas, en el sentido clásico del término. Personas que se preocupan por lo privado y lo personal, que se retiran del espacio público sobreexpuesto, que cultivan una vida interior inaccesible a las tecnologías de datificación. El idiotismo descubre al pensamiento un campo de acontecimientos y singularidades, que escapa a toda subjetivación y psicologización. Esta propuesta suena casi imposible en nuestra época hiperconectada. ¿Cómo nos desconectamos cuando la conexión se ha vuelto condición de posibilidad para participar en la sociedad? ¿Cómo protegemos nuestra privacidad cuando la privacidad misma se ha vuelto sospechosa? ¿Cómo cultivamos el silencio interior cuando el ruido es omnipresente e inescapable? No hay respuestas fáciles, pero quizás el primer paso sea simplemente reconocer el problema en toda su magnitud. Reconocer que no estamos usando libremente estas tecnologías, sino que estas tecnologías nos están usando a nosotros, que no estamos expresándonos libremente en las redes, sino performando versiones algorítmicamente optimizadas de nosotros mismos, que no estamos conectados sino profundamente aislados, cada uno encerrado en su burbuja de filtros personalizada. Tendríamos que volver a plantearnos seriamente la pregunta acerca de qué tipo de vida queremos vivir. ¿Queremos seguir estando a merced de la vigilancia y de la explotación totales, renunciando con ello a nuestra libertad y dignidad? ¿O es posible imaginar otras formas de vida, otras formas de relacionarnos con la tecnología y entre nosotros, que no estén completamente subsumidas bajo la lógica del rendimiento y la datificación? Vuelve a ser hora de organizar una resistencia común contra la amenaza del totalitarismo digital. Pero esta resistencia no puede tomar la forma de los movimientos políticos del pasado, porque el enjambre digital carece precisamente de la capacidad de acción colectiva sostenida que esos movimientos requerían. Tal vez la resistencia deba ser, en primera instancia, íntima y cotidiana. Pequeños actos de desconexión, momentos deliberados de opacidad en medio de la transparencia forzada. La recuperación de espacios y tiempos que no sean documentados, compartidos, convertidos en contenido. La práctica de estar presente sin la mediación de la pantalla, la conversación que no se graba, la experiencia que no se fotografía, el pensamiento que no se tuitea. Estas pueden parecer gestas triviales, pero en una sociedad donde cada momento debe ser capturado y cada experiencia debe ser comunicada, el simple acto de vivir algo sin documentarlo
se convierte en un acto de resistencia radical, también necesitamos recuperar el aburrimiento. El verdadero aburrimiento, no el pseudo aburrimiento que nos hace alcanzar compulsivamente el teléfono. El aburrimiento fértil del que emergen los pensamientos profundos y las creaciones genuinas. El aburrimiento que nos obliga a confrontar nuestra propia existencia sin las distracciones constantes que la sociedad digital nos ofrece, porque en el aburrimiento reside la posibilidad de la contemplación, y en la contemplación reside la posibilidad de pensar realmente, de ver las cosas como son en lugar de como los algoritmos nos las presentan. Necesitamos aprender nuevamente a habitar el tiempo, no el tiempo acelerado de la notificación instantánea y el refresh compulsivo, sino el tiempo lento de la maduración, de la reflexión, del trabajo profundo. Necesitamos crear islas temporales, donde el imperativo de la productividad constante no rija, donde podamos simplemente ser sin tener que justificar nuestra existencia mediante logros cuantificables o likes acumulados. Necesitamos, en otras palabras, desacelerar radicalmente en una sociedad que nos exige acelerarnos constantemente, y quizás, más que nada, necesitamos recuperar el sentido de comunidad real, no la pseudocomunidad de los seguidores y amigos digitales, sino la comunidad de personas que se encuentran físicamente, que comparten un espacio y un tiempo, que pueden mirarse a los ojos y sentir la presencia corporal del otro. La comunidad que se forma, no en torno a un algoritmo que agrupa personas con intereses similares, sino en torno a la experiencia compartida de la vulnerabilidad, de la mortalidad, de la finitud que todos compartimos como seres humanos. Esta comunidad no puede existir en el espacio digital, porque requiere precisamente lo que el espacio digital elimina: la presencia, el riesgo, la incomodidad de la verdadera alteridad. El diagnóstico de Han es sombrío pero necesario. Nos muestra con claridad brutal cómo hemos construido, entre la sociedad del rendimiento y el panóptico digital, una prisión de la que resulta casi imposible escapar precisamente porque no la reconocemos como prisión, la experimentamos como libertad. Esta es la forma perfecta de dominación, aquella que logra que los dominados amen su dominación, que la defiendan, que la reproduzcan voluntariamente, y no es solo que nos hayan impuesto esta dominación desde arriba, somos nosotros quienes la perpetuamos cada vez que publicamos otro post, que damos otro like, que revisamos compulsivamente nuestras notificaciones. Estamos cansados porque nos explotamos a nosotros mismos sin descanso. Estamos solos porque hemos sustituido el encuentro real por la conexión digital. Estamos ansiosos porque hemos externalizado nuestro sentido de valía a las métricas de las plataformas. Estamos distraídos porque hemos permitido que la arquitectura digital fragmente nuestra atención. Estamos controlados porque hemos entregado voluntariamente los datos más íntimos de nuestra psique, y todo esto lo hemos hecho creyendo que estábamos ejerciendo nuestra libertad, que estábamos conectándonos con otros, que estábamos expresándonos auténticamente. Somos títeres cuyos hilos mueven poderes desconocidos. Esta cita de Buchner que Anne recupera no ha perdido nada de actualidad, solo que ahora los poderes ya no son tan desconocidos. Sabemos quiénes son: las corporaciones tecnológicas que han mercantilizado cada aspecto de nuestra existencia, los algoritmos que predicen y moldean nuestro comportamiento, nosotros mismos en tanto que agentes de nuestra propia explotación. El enemigo no está afuera, habita dentro de nosotros, en los hábitos que hemos desarrollado, en las compulsiones que experimentamos, en la incapacidad de imaginar formas de vida diferentes. Lo que hace que este momento sea particularmente peligroso es que hemos llegado a un punto donde el sistema se perpetúa a sí mismo, sin necesidad de coerción externa. Cada generación que crece completamente inmersa en el entorno digital encontrará cada vez más difícil imaginar alternativas. Para quienes nunca han conocido un mundo sin smartphones y redes sociales, la idea de desconectarse, de cultivar el silencio interior, de resistirse a la transparencia forzada, puede resultar literalmente impensable. El sistema se ha naturalizado tan completamente que ya ni siquiera aparece como sistema, sino simplemente como la realidad. Pero la realidad no es inmutable. Fue construida, y por lo tanto puede ser reconstruida. Las tecnologías digitales no son fuerzas naturales ante las cuales solo podemos someternos. Son creaciones humanas, diseñadas con objetivos específicos, y pueden ser rediseñadas o rechazadas. Las plataformas de redes sociales no son espacios públicos neutrales, sino productos comerciales optimizados para la extracción de valor. Podemos elegir no usarlas, o podemos exigir que funcionen de maneras radicalmente diferentes. La psicopolítica no es un destino inevitable, sino una configuración específica del poder que puede ser desafiada. La pregunta que debería quitarnos el sueño, literalmente, es esta: ¿qué clase de seres humanos estamos produciendo en esta intersección entre la sociedad del rendimiento y la psicopolítica digital?
¿Qué les está pasando a nuestras capacidades cognitivas, a nuestras relaciones sociales, a nuestra salud mental, a nuestra capacidad de actuar políticamente? Los síntomas están por todas partes. Epidemias de depresión y ansiedad, especialmente entre jóvenes, incapacidad creciente para mantener la atención, fragmentación del tejido social, polarización extrema, imposibilidad de deliberación racional, colapso de la verdad compartida. Estos no son problemas aislados, sino manifestaciones de una transformación antropológica profunda, que apenas estamos comenzando a comprender. Hemos creado una forma de vida que nos está matando lentamente, no de manera dramática y visible, sino mediante el desgaste constante, el agotamiento que nunca se alivia, la ansiedad que nunca cesa, la distracción que nunca permite el pensamiento profundo. Nos estamos convirtiendo en algo menos que humano, mientras creemos que nos estamos optimizando para volvernos más que humano. Hemos sacrificado la contemplación por la acción frenética, el silencio por el ruido constante, la profundidad por la superficie infinita, el ser por el parecer. Y lo más trágico es que ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que hemos perdido, porque nunca nos detenemos el tiempo suficiente para notarlo.